Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nadie supo quién lo dejó ahí. Era una madrugada húmeda en el mercado central de Guadalajara y entre cajas de duraznos y plátanos podridos, alguien escuchó el llanto débil de un recién nacido. Envuelto en una camiseta vieja, con la piel aún pegajosa por el parto reciente, Gael no tenía más pertenencias que un papel arrugado donde se leía «No puedo criarlo». No decía ni el nombre de la madre ni ninguna dirección, solo eso. Y aunque muchos se acercaron por curiosidad, ninguno quiso tocarlo. «Seguro está enfermo», murmuraron algunos. Otros simplemente siguieron barriendo o acomodando su mercancía, como si no lo hubieran visto. Alguien lo puso en una caja vacía de manzanas. Alguien más le dio una manta rota. Nadie llamó al DIFI. Y así, en medio de frutas, olores ácidos y moscas zumbando, comenzó la vida de un niño que no tenía ni nombre y que para muchos ni siquiera era humano. Tenía apenas unos días de nacido y ya sabía lo que era el frío pegado a los huesos. Nadie sabía cómo sobrevivía ni con qué se alimentaba, pero Gael seguía ahí. Al principio, algunas vendedoras le daban tragos de atole frío o le acercaban tortillas duras. Un joven cargador le construyó un pequeño rincón entre cajas de plástico, cubierto con lonas y cartones viejos. Lo llamaban el morrito, el bicho, el crío de las frutas. Nunca Gael, nunca por su nombre, porque no tenía uno. Nunca lo registraron, nadie preguntó su edad. Pasaban los días, los meses, los años, y él seguía creciendo como crecen los perros callejeros, sin saber si alguien alguna vez lo miraría con ternura. A los 3 años ya caminaba entre los puestos, con los pies descalzos y la nariz siempre sucia. Sabía distinguir las frutas buenas de las podridas y aprendió a escarbar entre los desperdicios sin hacer ruido. Las comerciantes mayores lo empujaban con las escobas, molestas porque ensuciaba el negocio. «Ese chamaco da mala imagen», decían. Cuando llovía, se metía debajo de las mesas, pegado al suelo helado, escuchando cómo las gotas golpeaban el toldo como si fueran piedritas de vidrio. Le gustaba ese sonido. Era lo más parecido a una canción que conocía. A los 5 años ya era parte del paisaje. Algunos le daban restos de comida, otros lo usaban para cargar bolsas o barrer al cierre del día. Nadie preguntaba si tenía hambre. Nadie le enseñó a hablar correctamente ni a escribir su nombre. Cuando intentaba jugar con otros niños del mercado, las madres los jalaban del brazo y les decían: «Con ese no, estás sucio». Él no entendía del todo qué significaba estar sucio. Se lavaba en los charcos y se tallaba la piel con limón, como vio hacer a una señora. Pero el rechazo seguía ahí, como una pared invisible. Un día, un hombre borracho lo pateó sin motivo. Gael no lloró, solo se cubrió la cabeza y esperó que terminara. Después se arrastró hasta su rincón y se quedó ahí, en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. A veces soñaba con voces dulces, con una cama tibia, con un plato servido solo para él. Pero al despertar, solo había ruido de carretillas, el olor a carne vieja y el murmullo de un mundo que no lo incluía. A los 7 años, una trabajadora social pasó por el mercado con unos volantes sobre niños desaparecidos. Miró a Gael de reojo, pero nadie supo decirle cómo se llamaba ni quién era. «Siempre han estado ahí», dijo uno. «No molesta, déjelo», respondió otro. Y así, como vino, la mujer se fue, sin tomar nota, sin preguntar más. Gael siguió siendo invisible. Una noche, mientras intentaba robar una mandarina, una mujer mayor lo miró fijamente. Tenía el cabello blanco y revuelto, una bata floreada y unos ojos húmedos que parecían extraviados.
«Tú eres Luisito, ¿verdad?», le preguntó. Gael no respondió. Ella se arrodilló lentamente y le acarició el cabello. «Ay, mi niño, pensé que no volverías», y lo abrazó. Nadie lo había abrazado jamás. No supo qué hacer. Quedó inmóvil, con los brazos colgando, mientras el olor a talco y eucalipto de esa señora le llenaba el alma de algo que no entendía, pero necesitaba. Desde ese día, ella comenzó a buscarlo cada mañana. Le llevaba pan dulce, leche tibia en un termo, y lo sentaba a su lado mientras hablaba de cosas que él no conocía. Le llamaba Luisito y decía que era su nieto. Nadie le creyó. Todos sabían que doña Eloísa tenía problemas en la cabeza, que a veces olvidaba si había comido o confundía los días. Pero ella se aferró a Gael como a un recuerdo vivo. Le tejió una bufanda, le compró zapatos usados, y por primera vez alguien lo llamó por un nombre. Gael no entendía por qué esa mujer lo quería. No se parecía a nadie, no la recordaba de antes, pero sus manos eran suaves y su voz, aunque a veces temblaba, lo hacía sentir seguro. Le contaba historias de cuando su esposo era carnicero y ella vendía tamales. Le decía que había tenido un hijo, pero que se lo quitaron. «Por eso, cuando te vi, supe que eras mío», le decía. Y él asentía. Aunque no supiera lo que significaban muchas palabras, le gustaba escucharlas. El mercado ya no era tan frío cuando ella estaba. A veces, ella se perdía, lo olvidaba, lo confundía con otras personas. Pero siempre regresaba, siempre volvía a buscarlo. Y cuando lo encontraba, su rostro se iluminaba como una velita encendida en medio de la noche. El mercado seguía su ritmo implacable. El ruido de las voces, el roce de las cajas y el olor a fruta fermentada eran la banda sonora diaria de Gael. Aunque su vida seguía siendo la de un niño invisible para casi todos, había cambiado algo. La presencia de doña Eloísa le daba un poco de luz en su sombra. Doña Eloísa tenía Alzheimer. Eso todos lo sabían. A veces, mientras vendía sus flores en un rincón del mercado, se perdía entre las calles, olvidaba dónde estaba o a quién buscaba. Pero siempre regresaba a Gael. Él la esperaba, sin importar la hora, en el lugar donde la encontró por primera vez. La veía llegar con la mirada perdida, y en ese instante, algo en el corazón de Gael se removía. Una tarde, mientras ella repasaba los nombres de sus hijos y nietos, que ya no recordaba, le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Luisito, ¿tú me ayudas a recordar?», le preguntó con voz quebrada. Gael no sabía qué decir, pero apretó su mano de vuelta. Era la primera vez que alguien le pedía que no lo olvidaran. Él, que siempre había sido olvidado. A medida que los meses pasaban, doña Eloísa comenzó a confiar en Gael. Le hablaba de sus recuerdos fragmentados, de fotos en blanco y negro, de risas que se desvanecían. Gael escuchaba sin interrumpir, porque sabía que en ese momento ella era frágil, un cristal que podía romperse. En silencio le llevaba agua y un pan que alguna vendedora le había regalado. Pero la enfermedad también hacía su trabajo cruel. A veces, doña Eloísa no reconocía a Gael. «¿Quién eres tú?», le preguntaba con ojos confusos, como si él fuera un extraño. El niño sentía un dolor inmenso que le atravesaba el pecho, pero no se iba. Esperaba pacientemente hasta que la mujer volvía a recordar y la sonrisa de antes regresaba a su rostro. Los comerciantes que al principio miraban a Gael con desdén comenzaron a observar esa extraña relación. «La vieja está loca, pero mira cómo cuida al niño», murmuraban algunos. Otros, más callados, dejaron caer restos de comida a su rincón. No era mucho, pero para Gael era el único consuelo en medio de tanta indiferencia. Una vez, cuando doña Eloísa se sentó en una esquina a llorar porque no podía encontrar su casa, Gael se quedó a su lado, acurrucado contra su cuerpo tembloroso.
«No te voy a dejar sola, abuela», le susurró, aunque sabía que ella no era realmente su abuela. Pero para él, esa palabra ya tenía sentido. A los 9 años, Gael había aprendido a sobrevivir con las pocas migajas de cariño que le daba aquella mujer olvidadiza. Sus días transcurrían entre el ruido del mercado, el frío de las madrugadas y la voz temblorosa de doña Eloísa, que lo llamaba «mi nieto», con una ternura que jamás había sentido. Y aunque él no podía prometerle nada, sabía que siempre estaría ahí para ella. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. La caja donde dormía se rompía poco a poco, y las lluvias empapaban su cuerpo delgado. La ropa que llevaba era un patchwork de prendas regaladas, muchas veces demasiado grandes o rotas. La piel de sus rodillas estaba marcada por caídas y raspaduras. La soledad era un huésped constante, una sombra que se hacía más pesada en las noches sin luna. A pesar de todo, Gael mantenía viva una pequeña esperanza. A veces, cuando el mercado estaba en calma y el viento llevaba el aroma de la tierra mojada, soñaba con un lugar donde no fuera invisible. Un lugar donde su nombre no fuera un susurro ni un error. Pero esos sueños se desvanecían con la luz del amanecer. El día que doña Eloísa fue internada en un hospital público tras perderse en la ciudad, Gael sintió que el mundo se desmoronaba. Él fue quien la encontró y llamó a una ambulancia. Pero mientras ella estaba dentro de esas paredes blancas y frías, él volvió a ser solo un niño más del mercado, sin hogar ni familia. Durante las semanas que ella permaneció en el hospital, Gael vagó entre los puestos, buscando algo que no sabía nombrar. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia y la suciedad del suelo. Los vendedores lo miraban con compasión o molestia, pero nadie se acercaba. Finalmente, doña Eloísa regresó al mercado, más débil y confundida que antes. Gael la recibió con una sonrisa triste y le tendió la mano. «Aquí estoy», le dijo, y ella apretó sus dedos sin saber realmente quién era, pero sintiendo que no estaba sola. Así, entre la bruma de la memoria perdida y la dureza de la calle, Gael encontró un vínculo inesperado. Una promesa muda de que, aunque el mundo lo ignorara, alguien siempre lo recordaría. El mercado seguía siendo un universo caótico, donde Gael se movía con la costumbre de quien ha vivido siempre en el borde del olvido. Sus días estaban marcados por el sonido de los carretilleros y el murmullo constante de los vendedores, pero también por el silencio brutal que le rodeaba cuando caía la noche. Sin un lugar fijo donde dormir, se refugiaba bajo viejos toldos, entre cajas vacías o en rincones donde la luz apenas llegaba. La humedad se colaba en su ropa y el frío le calaba los huesos, pero el cuerpo pequeño y endurecido se acostumbró a la dureza del mundo. Doña Eloísa, aunque ya era una sombra de lo que fue, seguía a su lado como un ancla. A veces, entre destellos de lucidez, lo miraba con ternura y le decía palabras que parecían destellos de un tiempo perdido. «Luisito, no te vayas. Aquí estás seguro». Esas frases eran para Gael un refugio, una promesa de que no estaba solo, aunque el mundo entero pareciera olvidarlo. Pero la enfermedad avanzaba y con ella la confusión de doña Eloísa. En ocasiones la encontraban vagando por las calles del mercado, perdida y asustada, sin saber quién era ni dónde estaba. Gael, que no tenía más familia que esa mujer frágil, se convirtió en su protector silencioso. La tomaba de la mano, la llevaba de vuelta al puesto de flores y le cantaba canciones que había aprendido de las radios del mercado, intentando calmar su miedo. Los comerciantes, que antes veían a Gael como un estorbo, comenzaron a mostrar pequeñas señales de humanidad. Un puñado de tortillas, un poco de agua, una manta vieja para las noches frías. No era mucho, pero para Gael
era un mundo. Sin embargo, nunca hubo una palabra amable ni una invitación a un hogar. El mercado era su prisión y su único universo. Una noche lluviosa, Gael encontró a doña Eloísa tendida en el suelo, temblando de frío y sin fuerzas para levantarse. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al verla así, vulnerable y sola. Sin pensarlo, la cargó en sus brazos y la llevó al rincón donde dormía, le cubrió con su propia manta rota y encendió un pequeño fuego con ramas secas que recogió cerca. Esa noche, el frío parecía un enemigo implacable, pero Gael juró que no dejaría que nada le hiciera daño a esa mujer que le había dado su primer abrazo verdadero. Los días pasaban y con ellos el peso de la invisibilidad. Gael sabía que no podía seguir así para siempre. A veces miraba a los niños que llegaban al mercado con mochilas limpias, con zapatos sin polvo y con padres que les hablaban con amor. Él no tenía eso. Solo tenía la caja de frutas donde nació y el eco de una mujer que a veces lo recordaba. Un día, una empleada del DIF pasó por el mercado y vio a Gael junto a doña Eloísa. Se sorprendió de que un niño de su edad viviera así, sin escuela, sin documentos, sin nadie que lo reclamara. Intentó hablar con él, pero Gael apenas podía responder, acostumbrado a callar y desaparecer. Doña Eloísa, en un momento de lucidez, lo abrazó y dijo: «Es mi nieto». La trabajadora insistió en llevarlos a un refugio, en darles ayuda, pero Gael sintió miedo. Miedo de perder lo poco que tenía, de ser arrancado de ese lugar que, aunque cruel, era suyo. Así, con el corazón dividido, Gael volvió al mercado. Sabía que no era un niño como los demás, que para muchos ni siquiera era humano, pero tenía a doña Eloísa, su refugio imperfecto en un mundo que nunca quiso verlo. Y en ese refugio de sombras, entre cajas vacías y la fragancia marchita de las flores, Gael aprendió que a veces el amor viene de los lugares más inesperados, que no hace falta tener un hogar para ser amado, aunque ese amor sea frágil, como la memoria de una mujer que cada día se le va un poco más. Los días en el mercado central de Guadalajara se sucedían uno tras otro con la monotonía implacable del abandono. Gael, ya un niño de 9 años endurecido por el tiempo y la soledad, había aprendido a moverse como un fantasma entre los puestos, evitando las miradas y buscando en cada rincón un pedazo de alimento o un refugio contra el viento que siempre parecía colarse entre las cajas y los toldos raídos. Doña Eloísa, aunque atrapada en la niebla del Alzheimer, seguía siendo el único vínculo real que Gael tenía con el mundo. A pesar de sus olvidos y confusiones, ella lo reconocía a su manera, lo llamaba mi Luisito y le regalaba momentos fugaces de ternura que para Gael eran tesoros incalculables. Pero la enfermedad avanzaba implacable y cada vez eran más frecuentes las ausencias de esa mujer que a ratos parecía perdida en un tiempo remoto. En esos momentos, Gael sentía el vacío más grande de su vida, el eco de una ausencia que no sabía cómo llenar. Se quedaba sentado en su rincón, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el suelo manchado de tierra y jugo de frutas. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre el mercado y las sombras se alargaban, doña Eloísa lo llevó a un banco cercano. Se sentaron juntos, ella con la mirada distante y él con el cuerpo cansado, apoyado contra la madera áspera. ¿Sabes, Luisito? La vida es un camino de recuerdos. Algunos se pierden, otros quedan para siempre, dijo con voz débil. Gael no entendía del todo, pero sintió que esas palabras eran una promesa de que aunque el mundo se olvidara de él, siempre habría algo que quedara. Esa noche, Gael durmió con la bufanda que doña Eloísa le había tejido.
La tela áspera y desgastada era la única caricia constante que conocía. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, pero dentro de su rincón improvisado, Gael sintió un poco de calor. No era el calor de una casa ni de una familia, pero era un refugio contra la tormenta del mundo. Los comerciantes, que con el tiempo habían empezado a mostrar pequeñas muestras de compasión, también comenzaron a notar que Gael era más que un niño sucio y desamparado. Algunos lo defendían cuando alguien intentaba echarlo, otros le regalaban frutas maduras o le enseñaban a leer algunas palabras escritas en carteles. Eran gestos pequeños, pero para Gael tenían el valor de un milagro. Sin embargo, la realidad era dura. A menudo sentía el peso de la invisibilidad, el desprecio silencioso de quienes no querían ver su dolor. Soñaba con un día en que alguien lo llevara lejos del mercado, que le diera un nombre en una escuela, que le enseñara a escribir su historia con letras claras y firmes. Un día, mientras doña Eloísa se sentaba a descansar en una banqueta, perdió el equilibrio y cayó. Gael corrió a ayudarla, pero sus brazos temblaban de miedo. Sabía que su frágil abuela necesitaba cuidados que él no podía darle. La miró a los ojos y le prometió en silencio que no la dejaría nunca, que haría todo lo posible para protegerla, aunque no supiera cómo. La enfermedad de doña Eloísa siguió avanzando, pero en medio del olvido, ella mantuvo ese hilo invisible que los unía. Gael entendió que, a pesar de todo, no estaba solo, que el amor, aunque frágil y fugaz, podía ser un refugio en medio de la tormenta. Y así, entre la desesperanza y la ternura, Gael continuó su camino. Un niño que nació en una caja de frutas, invisible para el mundo, pero que encontró en la memoria rota de una mujer la fuerza para seguir adelante. Porque a veces, el amor no necesita palabras ni grandes gestos, solo necesita ser. El mercado central seguía siendo un mar de voces, olores y sombras, donde Gael se movía con la quietud de quien ha aprendido a pasar desapercibido. Pero ahora, algo en su corazón había cambiado. La presencia de doña Eloísa, aunque debilitada por el Alzheimer, había sembrado en él una semilla de esperanza que nunca creyó posible. Un día gris, mientras el viento azotaba los toldos y la lluvia caía en gotas que parecían lágrimas, Gael encontró a doña Eloísa más débil que nunca. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el pequeño ramo de flores que siempre llevaba. Él la sostuvo con cuidado, como si llevara el tesoro más frágil del mundo. Los comerciantes, que habían visto crecer a Gael desde aquel día en que fue abandonado entre frutas podridas, comenzaron a hablar entre ellos. Sabían que el niño no tenía familia ni un lugar al que llamar hogar, pero también veían que el vínculo con doña Eloísa le daba una razón para seguir. Algunos comenzaron a ayudar más, trayéndole comida, ropa y mantas para las noches frías. La salud de doña Eloísa empeoró y tuvo que ser internada nuevamente en un hospital público de Guadalajara. Gael no entendía del todo lo que sucedía, pero sabía que ese lugar era frío y extraño. Pasaba horas afuera, junto a las puertas, esperando noticias, con el cuerpo cansado y el alma rota. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una trabajadora social del hospital, conmovida por la historia de Gael y doña Eloísa, comenzó a buscar apoyo para ambos. No fue fácil. Gael no tenía documentos, no había registros de su nacimiento ni de su familia. Pero poco a poco, con paciencia y gestos de cariño, la trabajadora logró que Gael ingresara a un programa de atención para niños en situación de abandono. Gael empezó a asistir a una escuela pública cercana. Al principio, el ruido de las aulas y el contacto con otros niños le resultaron abrumadores, pero con el tiempo aprendió a leer, a escribir, a nombrar sus emociones y su historia. Cada palabra era un ladrillo en el edificio de su identidad, un paso hacia un futuro que nunca imaginó posible.
Doña Eloísa falleció unas semanas después. Gael estuvo a su lado hasta el último suspiro, tomándole la mano como ella hacía con él. Aunque su memoria se había desvanecido casi por completo, el amor que compartieron fue una luz en la oscuridad que los envolvía. En la escuela, Gael comenzó a hablar de ella. Contaba que había sido su abuela en un mundo que lo había dejado caer en una caja de frutas, que aunque ella se olvidaba, él nunca lo haría. Sus compañeros escuchaban con atención y algunos lloraban en silencio. Gael aprendió que ser invisible no significaba ser insignificante, que aunque el mundo lo hubiera rechazado, había encontrado la manera de existir en los corazones que lo recordaban, que la infancia rota podía sanar poco a poco, con paciencia y amor. Y así, con las cicatrices visibles en sus rodillas y las invisibles en su alma, Gael dio el primer paso hacia una vida donde no fuera solo un niño más del mercado, sino un niño con nombre, historia y futuro. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto,